bendecido con toda bendición. ¿Sabías tú la diferencia que establece el Evangelio entre carne y espíritu? Jesucristo hombre nos explicó claramente esta verdad maravillosa. En Hebreos 2:14 está escrito: por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, Dios participó de lo mismo. En otras palabras, los hijos de Dios no somos carne. Los hijos de Dios participamos de carne. Los hijos de Dios fuimos creados antes de la fundación del mundo y un día, a través de nuestros padres, heredamos este cuerpito. Pero nosotros no somos carne, nosotros somos espíritus. El Padre de nuestro espíritu es Dios mismo. La pregunta es, ¿cuándo Dios creó esos espíritus? ¿O Dios está creando espíritus hoy? Observemos esta diferencia entre carne y espíritu conforme a la evidencia escrita en el Evangelio. Veamos. Cuando hablamos de la carne, es el vaso de barro del cual Dios nos vistió en el vientre de nuestra madre, los que sois traídos desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Cuando hablamos de la carne, debemos de identificar unos atributos. El gran apóstol Pablo identificó que en la carne hay una ley. Pablo decía, queriendo yo hacer el bien, observa la evidencia, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es, en mi carne. Por eso en Gálatas capítulo 5, verso 17, el gran apóstol Pablo dice que la carne y el espíritu, dice, estos se oponen entre sí. E identifica el fruto del espíritu y las obras de la carne, que son, y allí las menciona: celos, iras, contiendas, disensiones, adulterio, fornicación, hechicerías y cosas semejantes a estas. Ahí está el desánimo, las dudas, los miedos, los temores. La carne, el apóstol Pablo decía que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dice que la carne se opone. También dice que Dios condenó el pecado en la carne. Así que, amigo, no le podemos servir a Dios con este cuerpo porque la carne no aprovecha. A Dios no se le puede servir por medio de obras y sacrificios. ¿Cómo le servimos entonces a Dios? Observemos entonces la identidad de nuestro espíritu. Veamos. Cuando hablamos de nuestro espíritu, que es nuestra verdadera identidad, tenemos que establecer primero que nuestro espíritu fue creado por Dios antes de la fundación del mundo, que fue hecho a su imagen y semejanza. Por eso Dios mismo dice, yo dije, vosotros sois dioses. También tenemos que entender que nosotros somos la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros somos tesoros en vasos de barro. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué escogió Dios? Nuestro espíritu. Nosotros somos predestinados en Él, en amor, desde allá, antes que el mundo fuese. Dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos también llamó, a estos justificó y a estos glorificó, hablando de nuestro espíritu. Dice entonces que somos santos, que somos justos, que somos perfectos, que con una sola ofrenda Dios hizo nuestro espíritu perfecto para siempre. En nuestro espíritu está ese fruto del espíritu, que es gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, templanza, dominio propio. Esa es nuestra verdadera identidad. Abba, Padre, qué maravillosa verdad, qué maravillosas evidencias hemos visto y explicadas por Jesucristo hombre hoy, que tú y yo somos espíritus justos, hechos perfectos. Esa es nuestra verdadera identidad, esa es tu identidad, esa es tu verdadera ciudadanía. Y por eso debemos de alimentar ese espíritu ¿con qué? ¿Con ley, con obras, con abluciones, con sacrificios dadas para la carne? No, en ninguna manera. Debemos de alimentar nuestro espíritu con un evangelio que está dirigido a nuestro espíritu. El apóstol Pablo decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es el evangelio de la gracia, el de la incircuncisión. Yo recibo que a partir de hoy tú te ves como Dios te ve, no como un pedazo de carne viviendo una experiencia espiritual.
No, como un espíritu poderoso, como un tesoro, como un Dios, como la esposa de Jesucristo. No carne, espíritu. Y que le sirves a Dios con la mente, creyendo lo que está escrito en el Evangelio, poniéndolo en tu boca y caminando en buenas obras de antemano con un servicio angelical maravilloso. Amigo, recuerda, tú no eres carne, tú eres un espíritu perfecto y estás bendecido con toda bendición. Hasta la próxima.